Solo 3 de cada 10 niñas y adolescentes uruguayas de entre 10 y 17 años considera que su autoestima es muy fuerte. Solamente un 4% declaró que le gusta su cuerpo. Esto surge de una investigación impulsada por la marca Dove y titulada Me quiero, no me quiero. A lo largo de más de un año de trabajo, se realizaron 15 entrevistas en profundidad y 12 grupos de discusión y se encuestó a 400 chicas. Los resultados también hablan de un alto porcentaje de burlas y acosos vinculados con las apariencias físicas, algo reforzado por la cultura de compartir todo lo que fomentan las redes sociales, donde niñas y adolescentes se exponen constantemente. ¿Les parece entonces si profundizamos en este tema? Para eso es que estamos recibiendo hoy aquí en estudios a Roberto Balaguer, psicólogo y experto en tecnologías de la información, y a Teresa Cometo, gerenta de marketing de cuidado personal y del hogar de Unilever, marca madre de Dove. A los dos bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esperar también esta interrupción. Bueno, primera pregunta. A ver, Teresa, empecemos por ti, si te parece. ¿Por qué Dove realiza una investigación como esta y de este tipo? Bueno, la verdad es que esta historia, como yo digo, empieza en el 2004 y en 2004 Dove decide, como marca de belleza, tratar de entender mejor la relación de las mujeres con la belleza y encarga un estudio global, gigantesco realmente, que abarcó muchos países. También lo hicimos aquí en Uruguay, basados en una estructura que fueron diseñadas por 2 profesoras de Harvard y de la Universidad de Nueva York, Nancy Elkoff y Susie Orbach. Y cuando se aplicó esa encuesta, se obtuvieron muchísimos resultados, era un trabajo cuantitativo. Uno de los datos que realmente rompía los ojos era que solamente 2% de las mujeres se describían a sí mismas como lindas. Y la verdad es que se profundizó mucho en ese momento de las causas y se encontró una causa fundamental, pueden haber más, pero una fundamental, que es que la comparación, la vara de comparación es tan alta frente a modelos que son ideales, no alcanzables, que todas las mujeres que sienten que están por debajo de esa vara inalcanzable, o sea, de un estereotipo de belleza, no son lindas. Y la verdad es que a partir de ahí la marca empieza a trabajar con un propósito que es, vamos a trabajar en la belleza real, representando a las mujeres, a todas las mujeres, de todos los lugares. De hecho, es el lema que han utilizado, ¿no?, en las últimas campañas, apuntar a eso, el concepto de la belleza real. Exacto, la belleza real, que no es solo una campaña, sino que es una forma de comunicarnos con las personas. Y también se crea la Fundación por la Autoestima, que tiene una misión muy clara, que es liberar a las niñas y adolescentes de los estereotipos de belleza, para tratar de que tengan una relación más sana con su cuerpo. Básicamente el propósito de la marca es: la belleza debería ser una fuente de alegría, de felicidad, debería vivirse con alegría y no como una fuente de ansiedad o de sufrimiento. Y en estos años de campaña por la belleza real, ¿han notado cambios en el mundo en ese sentido, alejándose de ideales quizás inalcanzables? ¿Han habido mejoras en esa percepción de la belleza de las mujeres? O sea, se han hecho estudios posteriores y hay una mejora, es un 4% a nivel global que resulta que mujeres que se describen a sí mismas como lindas, pero sigue siendo un porcentaje muy bajo. O sea, que esto implica que hay que hacer cosas, hay que orientarse más a la acción y además de todos los protagonistas juntos, porque no sirve hacer acciones aisladas o acciones de parte de alguien, de un medio o de una marca, sino que hay que trabajar en conjunto como bloque para realmente lograr un cambio a futuro. Después ya vamos a hablar y a profundizar en eso entonces. Pero vayamos a los resultados del estudio. A ver, primero quizás una puntualización. Ustedes en el estudio realizan una diferenciación entre el autoconcepto y la autoestima, ¿no? ¿Podemos hacer esa distinción brevemente para tener claro de qué partimos y de qué estamos hablando? Digamos, el autoconcepto es como la noción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y la autoestima sería la valoración que hacemos de ese concepto, ¿no? Que es un proceso, digamos, que se inicia desde
temprana data, que es multicausal, que tiene desde factores genéticos hasta muchos factores ambientales, y que a efectos de este estudio se dividió en 5 áreas, ¿verdad? De forma tal de poder de alguna manera operacionalizar las variables, ¿verdad? Entonces está la parte física, la parte social, la parte académica, ayúdame, Teresa. La ética y la intelectual, ¿verdad? Son 5 dimensiones en las cuales, digamos, uno puede ir valorando, bueno, cómo se para cada uno frente a eso y qué grado de incidencia tiene la valoración que se hace de esas áreas en la valoración final de la autoestima. Es decir, una chica linda, una chica inteligente, cuando se valora de esa manera, ¿cuánto incide eso en su autoestima, ¿no? ¿Cuánto pesa, por así decirlo? ¿no? Y yendo a otros conceptos a definir, a ver, cuando hablan de belleza en el estudio, ¿cómo se define a los efectos del estudio como tal? ¿Qué es lo que tuvieron en cuenta? Ahí te paso a vos, Teresa. Bueno, se utilizaron algunas técnicas, como por ejemplo una escala de imágenes que se utiliza mucho a nivel global. Nosotros acá trabajamos, me parece bueno decirlo, con el Caroline Research Institute, que nos apoyó en toda la metodología, y junto con ID Retail en la metodología, y además con un profesor que trabaja en autoestima, que es uruguayo, que está trabajando en la Universidad de York, que es Fernando Fastoso. Él nos proveyó de dicha escala, y eso hace fácil para las chicas, cuando se les hacía la encuesta en la tablet, se les preguntaba, bueno, ¿con qué cuerpo tú te identificás? Uh-huh. Y ellas lo marcaban. Y por otro lado se les preguntaba con qué cuerpo te gustaría tener, y ahí empezamos a ver las diferencias, cómo se mueven esos resultados. Vayamos a los resultados como tal. A ver, quizás el más impactante es el que yo nombraba en la introducción, ¿no? Eso que habla de que solo un 4% de las chicas de entre 10 y 17 años declaró que le gusta su cuerpo. 63% dice que no se siente atractiva directamente, ¿no? A la luz de lo que nos comentabas, Teresa, antes de ese estudio más general que ustedes habían encargado, ¿sorprendió este número o estaba dentro de lo que se podía proyectar al comenzar el trabajo de investigación? Sorprendió un poco la magnitud y sorprendieron algunos de los aspectos, específicamente, por ejemplo, la simetría que existe con la percepción de los padres. Sorprendió un poco, o quizás reafirmó lo que uno podría pensar, y que es el impacto de las redes sociales, que ahí Roberto puede ahondar muchísimo más. Y la verdad es que lo que más tratamos de hacer con este estudio es que todos los protagonistas lo utilicen, porque hay cosas que se pueden hacer, o sea, hay cosas que se pueden hacer para poder mejorar la autoestima, el autoconcepto o la medición del autoconcepto que tienen nuestras adolescentes. Yo te diría, permitirme una cosa, que quizás de las cosas también súper interesantes es con el estudio echa luz sobre estas cosas y nos muestra también que hay una gran discrepancia entre lo que los padres piensan de sus niñas, adolescentes, y cómo ellas se perciben a sí mismas, ¿no? Entonces, ahí tenemos una brecha de conocimiento que justamente la investigación esta viene como a achicar esa brecha. Nos dicen, mirá, vos pensás que tu hija se siente atractiva, vos pensás que tu hija se siente bien, vos pensás que tu hija de repente tiene una buena autoestima, y cuando le preguntamos a su hija hay una gran discrepancia del orden promedialmente 10-12% de discrepancia, que me parece que está bueno porque ayuda a que este tránsito, pero no nos olvidemos que esto es que quizás no lo mencionamos, no recuerdo si lo mencionamos, estamos hablando de chicas entre 10 y 17 años, es decir, chicas que están en pleno proceso, ¿verdad?, de evolución, de definición de la identidad, hasta teoría de definición de lo que es belleza. Ahí quizás Rosario va por ese lado, ¿no? Tenés una pregunta por ese lado. Exacto, porque a mí me dejó muy, muy impresionada esta diferencia entre autoconcepto y autoestima. Y luego, planteando cómo medían la autoestima, yo me pregunto, ¿no puede un adolescente llegar a la conclusión de que no es perfecta, pero igual tiene alta autoestima? Es decir, llegar a la conciencia, me gustaría tener más altura, me gustaría tener tales medidas, pero yo me encuentro bien como estoy. Claro, justamente. Y entonces en ese problema está solucionado. Exacto. Ahí no hay un problema de autoestima. Bueno, claro, justamente, porque vos tenés que medir ahí, si querés, todas las expectativas que vos tenés de los otros. Es decir, primero, expectativa de tu grupo chico,
¿no? ¿Cómo pensás vos que te ven tus padres? ¿Cómo pensás vos que te ven tus pares? Y agregamos en los últimos tiempos cómo te ven en las redes sociales. Entonces, tenés como varios círculos concéntricos, ¿verdad? Que llevan a que algo te están devolviendo también los otros, ¿no? Y esa mirada de afuera se termina internalizando. Es decir, vos ponele, ¿no? Hay chicas que de repente sí se sienten lindas, pero si tienen un grupo social que de repente... Y seguramente para sus padres también lo son. Puede porque que sí. Los papás y mamás siempre pensamos que son lindos los hijos. Bueno, lamentablemente no. Lamentablemente no. Capaz que lo decimos, pero no siempre lo ejecutamos. Entre el decir y el hacer de los padres. Es decir, la mirada es una cosa muy compleja. Yo puedo decir en una reunión social, en un grupo de WhatsApp, esto pasa mucho hoy, sí, porque mi hija es divina, fulanita, ¿no? Pero después cuando yo la estoy mirando, ¿no? Cuando estoy en el día a día, en la acción, avalando, claro, ¿por qué no bajas tantos kilos, por ejemplo? Claro, exacto. O yo misma o la misma mamá, esto surgía mucho en los focus, la misma mamá que se mira al espejo y dice, qué gorda que estoy. Entonces, cuando eso lo hace la nena, la mamá le dice, bueno, pero no puedes hacer eso, pero mamá, vos haces eso. Claro. Es decir, el ejemplo, ¿no? Uno modela con el ejemplo, uno podrá decir muchas cosas. Los padres somos grandes decidores de cosas, ¿no? Un neologismo, pero digamos, hablamos muchísimo. Pero a la hora de hacer hay una enorme discrepancia entre eso. Pero quizás la pregunta puede ser, a ver, ¿no es esperable que en la adolescencia, por el momento particular de la vida, se dé esto? ¿No es parte Correcto. Incluso de la adolescencia el tener una baja percepción de uno mismo? Tenemos el estereotipo, el inconformismo de todo, ¿no? Correcto. Y estamos peleados con el mundo Hay en la adolescencia. Por eso hay 3 franjas, y la franja central, 13 a 15, que es como la más álgida, lo que es donde uno ve que se da más las situaciones de bullying, las situaciones de ciberbullying, donde se da, digamos, los grandes cambios físicos, es el momento, digamos, vital en esas 3 franjas donde estas percepciones son mucho más bajas, es decir, tienen mucho más conflictos, se sienten mucho menos bellas, porque, digamos, realmente la realidad les está mostrando que están en pleno proceso de cambio, y la más chiquita de 10 a 12 quizás no entraron y las otras están como saliendo y acostumbrándose. Pero sí, lo que tú decís es muy preciso. Claro, yo lo decía por el hecho de que capaz que no nos debería alarmar tanto quizás por ser parte de ese proceso. Pero debería alarmar el sufrimiento. Claro. Que capaz que eso es lo que se nos pasa por alto, que no sabemos lo que está pasando por debajo. Hablando de eso, vamos a llevarlo a la práctica, a ver, ¿en qué las limita cuando hay un problema de autopercepción, no? Veía las cifras que señalan en el documento y llama mucho la atención. 24% de estas adolescentes que fueron consultadas dice que deja de participar directamente de encuentros sociales como cumpleaños o paseos. 23% admite que deja de ir a la playa justamente por mostrar su físico con el que no está de acuerdo, conforme, ¿no? 43% cree que debería tener menos peso para lograr un cuerpo ideal. 43%, estamos hablando que cree eso, ¿no? 28% evita mostrar fotos que revelan alguna parte de su cuerpo, por ejemplo, ¿no? En todos estos aspectos las condiciona, digamos, sin duda, a la hora de interactuar y de estar con su grupo de pares, Sí, por ejemplo, el paseo de fin de año es todo un tema, porque el paseo de fin de año no quieren generalmente que sea ni a las termas ni a playas, porque lo que ellas tienen, esa ansiedad o ese temor es cuando salgo de la playa, que alguien me saque una foto, lo subo a las redes. Y bueno, y ahí ya se pierde totalmente el control del tema, ¿no? Creo que el cambio fundamental, lo hablábamos un poquito antes de cuando el apagón. Cuando el apagón sirvió para que conversáramos, o sea, tuvo su parte positiva. Hablábamos de que hay un gran cambio que es el efecto de las redes y entonces la presión que genera el manejo de las redes en la formación de su autoconcepto y por lo tanto de su autoestima al final. Y eso termina incidiendo también en otras áreas, por ejemplo, en su desempeño académico, porque una cosa es, bueno, ante su grupo de pares y demás, en lo académico, por pensar en un ejemplo, ¿no? De cómo esa percepción... Sí. Generalmente cuando sucede eso, es decir, cuando una chica queda en el epicentro ahí de una situación de burla, acoso, que puede ser burla, acoso, o puede llegar a ser un bullying o ciberbullying, si esto se vuelve sistemático, sí, generalmente se resienten, digamos, muchas áreas, entre ellas la académica, también, digamos, las otras áreas físicas, emocionales, se ven perjudicadas. Y hoy fíjate que lo que ha
cambiado, ¿no? Es las audiencias que vos tenés. Es decir, antes una burla de esas quedaba circunscripta a un ambiente muy acotado. O sea, podía ser que tu generación, tu grupo de clase, el liceo, te viera, ¿no? Hoy esas cosas te persiguen, no tenés un lugar donde esconderte de las redes sociales, ¿no? Es 24, 7, 365 días al año que esa imagen empieza a andar por ahí y bueno, y te acompaña, forma parte de tu identidad digital y te está devolviendo algo negativo a diario. Teresa, Roberto, les propongo, hacemos una breve pausa y seguimos hablando de el impacto de las redes, sobre todo como un nuevo fenómeno y que capaz que los adultos no lo tenemos tan percibido o no estamos tan al tanto de en qué magnitud tiene este tema en las redes en particular. Varón. ¿Qué surge de este estudio Me quiero, no me quiero? Solo el 4% declaró que le gusta su cuerpo y casi la mitad dijo haber sido víctima de burlas o acoso. ¿Qué rol juegan las redes en todo esto? Bueno, vamos a seguirlo conversando con nuestros invitados esta mañana. Roberto Balaguer, especializado en tecnologías de la información, psicólogo, y con Teresa Cometo, que es gerenta de marketing para cuidado personal y del hogar de Unilever, la marca madre de DAV, que impulsa justamente la investigación. Decíamos recién esto de las cifras, ¿no? 45% dice haber sido víctima de burlas o acoso, 10% incluso de las que fueron muchas veces, ¿no? Y 85% dirigido al aspecto físico, ¿no? Ese es un elemento que está bueno porque no es común que se releve este tipo de información. Muchas veces se habla de bullying en general o de acoso o de burlas, ¿verdad? Pero decir a dónde se dirige el ataque me parece un elemento interesante. Importa más que sea feo que sea tartamudo, por ejemplo. En las chicas, ¿no? Porque esto seguramente si lo hiciéramos en los varones aparecerían otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de componentes. Ahí utilizaste dos términos, burlas o acoso y bullying. ¿Estamos hablando de lo mismo? No, es decir, la sumatoria de burlas, acoso, dirigidas a una persona, tratando, digamos, de causarle, generarle un daño y de forma sistemática, prolongada en el tiempo, viene a constituir el fenómeno digamos, de bullying, ¿no? Y cuando esto se ejerce a través de las tecnologías, estamos hablando del fenómeno de ciberbullying. No hay que confundir a veces, porque hoy también pasa mucho, digamos, que frente a una burla, una crítica, una pelea, ¿verdad?, se habla y los padres muchas veces hoy apelan a eso y dicen, a mi hija le están haciendo, a mi hijo le están haciendo bullying. No, a veces se pelearon y se enojó y le insultó. El bullying es un pasito más, más. Es un paso más, ¿no? Sí, correcto. Más nocivo. Y más nocivo. Mucho más nocivo y que deja, digamos, unas huellas muy fuertes en la persona. Roberto, decíamos antes en el primer bloque, ¿cuánto ha cambiado esto? No siempre fue así. Los adolescentes a veces o siempre no fueron crueles con sus pares por estos aspectos. Ustedes decían, las redes juegan un fenómeno particular y que vale la pena prestarle atención. ¿Por dónde es que se está dando el tema de el acoso, la burla a través de las redes? Que capaz que los más grandes no lo estamos percibiendo. A veces se da, lo conversamos en la pausa, una manera que es privilegiada, sobre todo en las chicas, que no es tanto el insulto directo, ¿no?, sino que es el mecanismo de exclusión. Es decir, yo armo un grupo, antes, hace, ponele 7, 8 años atrás, se armaban grupos de Facebook, ¿verdad?, cuando Facebook era la red principal, y no se invitaba a fulana. Pero además, no solo no se invitaba a fulana, sino que se le hacía saber que había un evento, ¿verdad?, que correspondía a ese grupo, o se mostraban fotos aleatoriamente de forma tal que esa que había quedado fuera supiera, bueno, que no formaba parte de eso, ¿no? Ese mecanismo, fiestas que se inauguraba y o salía con chicos, ¿no?, que son 7 y 7 o 6 y 6 y esta queda fuera, ¿no? Eso siempre se dio. Yo hace casi 30 años que trabajo en el ámbito educativo, y esto antes se daba en la formación de grupos, salidas, iban un fin de semana y al cine, iban 5 o 6 y dejaban alguna fuera, ¿no? Y siempre había un liderazgo también en eso. Hoy esto se ha trasladado a las redes de esa manera, ¿no? En el caso de los varones, por ejemplo, siempre es mucho más grotesco, ¿no? Siempre el varón es mucho más directo, va al insulto, digamos, a la guarangada, o también a las piñas, cosa que han incorporado también las chicas en los últimos tiempos, ¿no? En todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Pero digamos, una gran diferencia también que yo decía es que en el bullying mayoritariamente era masculino, es decir, hablar de bullying era hablar de varones, hablar de un bully, hablar de alguien que era el matón, se llevaba el mundo por delante. Acá, en el caso del ciberbullying, se da que hay muchas más chicas,
porque hay mecanismos, digamos, para operar desde el anonimato que proveen las redes sociales, los distintos tipos de tecnología. Entonces, como chicas que de repente en la vida cotidiana uno diría, bueno, jamás se hubiera animado a hacer eso, a través de la tecnología sí son capaces de herir, ventilar intimidades, contar secretos, hacer circular fotografías, digamos, de esas que las chicas no quieren mostrar, esa foto de la playa que se sacó con su amiga, se peleó con su amiga y se la hace circular. O sea, quedan en el anonimato y pueden entonces ejercer les es mucho más, ese daño exactamente, a la otra. Sí, sin costo, digamos. Sin costo de poner la cara, y a veces lo terrible es que digamos, se sabe que un alto porcentaje, arriba del 90 y pico %, digamos, quien ejerce eso es alguien conocido. Pero la víctima no sabe quién es, y puede ser su mejor amiga, porque su mejor amiga capaz que está enojada y bueno, y está en un mal momento y quiere hacerla sufrir porque se sintió mal con algo, ¿no? En ese sentido, la socialización de chicas y varones es un poco distinta. Uh-huh. También me imagino que en era de redes los likes, los famosos likes, inciden mucho en este tema, ¿no? Y en la autopercepción que tienen las chicas a partir de eso. ¿Y cuánto están pendientes, ¿no? de esos likes? Y es la moneda de cambio, ¿no? La moneda que más cotiza para los jóvenes es un like. Es un like, la moneda que más cotiza para los jóvenes. Los deditos para arriba. Un aspecto que ustedes ambos señalaron es el rol de los padres en esto, y sobre todo cómo no es un tema dentro de los prioritarios. Veía, Roberto mencionaba algo, en el ranking de preocupaciones los padres ponen las burlas bastante abajo, ¿no? Dentro de los sistemas. Están mucho más enfocados en lo que es la seguridad de sus hijos cuando salen, por ejemplo, en el consumo de drogas, esa es otra cosa que le preocupa, o en las dificultades para comunicarse con ellos, pero no tanto en que pueden estar siendo víctimas de estas burlas. Exacto. O este acoso, y que lo pueden estar sufriendo realmente, ¿no? Y te agrego otro elemento que ahora seguramente Teresa pueda complementarlo con algún otro dato. A mí me pareció genial que cuando le preguntamos a los padres cómo es la comunicación con su hija, en el orden del 75-80% señala que es muy buena o buena. Entonces vos decís, pará, pero ¿cómo? Si en realidad hay un montón de cosas que vos desconocés. O sea, sin embargo, la valoración, ¿no?, es que es muy buena la comunicación. Y yo creo que hay que de alguna forma desmitificar eso, decir, bueno, a ver, vamos a poner sobre la mesa. Acá está faltando diálogo, está faltando conocimiento. Pero además eso salta a la vista en la encuesta cuando le preguntan a los chicos, porque tú sostenías que estos hablan cada vez menos con sus padres, en general con todo el mundo. Sí, justamente el tema del diálogo que decía Roberto es un tema clave, y es una de dos partidas de ida y vuelta. Y es una de las primeras recomendaciones que se dan sobre cómo poder trabajar en estas áreas, ¿no? El diálogo y de hecho las chicas, y eso también está en el estudio, más de la mitad de las chicas que acuden a sus padres o a un educador o a alguien de su confianza para hablar de este tema es solamente cuando han recibido un hostigamiento bastante prolongado. O sea, no lo hacen y los padres no se enteran rápidamente de eso. La buena noticia o la contracara de esto es que en la mayoría de los casos, cuando se lo cuentan a los padres, cuando empieza ese diálogo y los padres empiezan a ver que la chica realmente está sufriendo por eso, la situación mejora. O sea, los padres hacen algo, en el colegio se hace algo, y además la chica se siente acompañada, se siente más protegida y cuidada. Roberto, ¿qué recomiendas tú que hagan los padres en situación de ese tipo? Me interesa. En situación de ese tipo sería tener hijos. Y en situaciones de ese tipo yo lo que diría es, primero, dejen su celular, porque hoy tenemos una generación de padres absolutamente distraídos, que ellos mismos también están permanentemente en las redes mostrando, y muchas veces mostrando igual que muestran sus hijas o hijos, ¿verdad? Entonces, primero, creen que saben, en realidad no saben tanto como creen que sus hijas se perciben a sí mismas de una determinada manera, sepan que eso no es así. Entonces, dejen el celular, pónganse a dialogar, no desde el deber ser, no desde el control, porque el control está llamado al fracaso, es decir, los padres controladores, yo estoy
harto de ver, digamos, padres controladores que intentan revisarle todo, te dicen, bueno, yo sé todo lo que, con quién se contacta, lo que hace, los mensajes, bla, 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 y lo que se genera en eso es la mentira, ¿no? La disociación, el ocultamiento, es decir, se manejan con de repente con una cuenta que es la oficial y por otro lado tiene otras cuentas para contactarse con otro tipo de cosas. Entonces, acá lo que está faltando es encuentro. Y para que haya encuentro hay que tener disponibilidad emocional de parte de los padres. Es decir, estar ahí presente, no estar a medias, ni estar en los grupos de WhatsApp diciendo que están como padres, sino que dejen los grupos de WhatsApp, dedíquense a hacer, que va a ser mucho más efectivo. Eso a nivel de padres, pero estoy pensando más en general, a ver, con estos resultados, ¿qué es lo que al terminar todo el abordaje del estudio se pueden sacar varias líneas, ¿no? Claramente eso, consejos para los padres de cómo estar presentes y ayudar a ese adolescente, pero también en la percepción que las chicas tienen, cómo mejorar esa percepción que las chicas tienen de ella misma y hasta el concepto de belleza real que hablábamos recién, ¿no? Sí, sin duda, desde las marcas y desde los medios hay un trabajo importante a hacer, porque, bueno, en definitiva, y uno de los compromisos que asume DAB y que lo lleva a la práctica, porque como decíamos al principio, esto solo no es cuestión de decir, sino que hay que hacer, que es utilizar imágenes reales, de personas reales, que tienen una identificación, que representan a toda la población, a todas las edades, a todas las estaturas, a todos los colores de piel, es decir, a toda nuestra población, el no utilizar imágenes retocadas digitalmente, y de hecho, eso es un tema fundamental, que la protagonista esté de acuerdo con la imagen que se sube. Y después están los talleres, que los talleres empezamos a llevarlos a cabo en el 2014, yendo a colegios, niños, chicas, niños y niñas, hombres y varones y nenas de quinto y sexto año, primero y segundo de liceo, que es un taller que está armado y que se da junto con el educador, tratando de hacerlos conscientes a los chicos de la importancia de las imágenes, de la existencia de estereotipos desde los medios y desde las marcas, pero también de estereotipos desde lo que ellos suben, porque ahora hay creación de medios por parte de ellos. La conciencia del poder de la palabra, del impacto que ejerce el escribir algo respecto a otra persona y cómo esa persona lo puede tomar, y después un compromiso que ellos asumen de, bueno, qué cosas pueden hacer para estar en mejor equilibrio entre ellos. Eso es algo que está en el sitio de DAB y que se puede descargar en Fundación por la Autoestima, y que la verdad es que lo intercambiamos y lo presentamos en los colegios, pero además estuvimos reunidos con el Consejo de Educación Secundaria y con el Ministerio de Educación y Cultura. Ellos nos declararon de interés junto con el sistema de cuidados y con la Intendencia, pero específicamente de los educadores, tienen mucho interés, y eso la verdad que me llenó de orgullo y de alegría. Nos pidieron los datos en bruto, que se los vamos a dar para que puedan hacer sus propios cortes y puedan definir sus acciones. Y bueno, y después en el sitio de DAB hay guía para padres, guía para educadores y muchísimas notas que las personas pueden descargar para profundizar sobre ese tema. Ahí está, pero la importancia entonces no solo de trabajar con la adolescente, sino también en eso, en el grupo de pares, ¿no? Y hacer entender que esto es un tema que va mucho más allá de la compañerita y cómo pueden afectarlo, ¿no? A mí me preocupa mucho porque tú hablas de marcas, pero yo te pregunto en qué sentido tiene que determinadas marcas, que son las que los chicos jóvenes les gusta, lleguen hasta determinado talle. Por ejemplo, no contemplen la diversidad de una persona que está por encima de un talle 48, por ejemplo, ¿no? Bueno, justamente. Entonces, eso se da de punta con todo esto que está haciendo DAB. O sea, la verdad es que lo que siempre promulgamos y con esta difusión de esta información, tratamos de que las personas y todos los protagonistas de este mundo y de esta sociedad seamos conscientes del impacto que tenemos y hagamos algunos cambios respecto a lo que estamos haciendo. Tengamos en cuenta que también las chicas admiran y siguen a youtubers que son sus ídolos y que de repente
repente dicen tal, fulano de tal, lo vemos comer una torta de chocolate y tiene una figura espectacular. O sea, los estereotipos están en todos lados, o sea que esto es complejo. Por eso lo del diálogo que decía Roberto, que ellas se sientan contenidas, se sientan acompañadas desde los educadores, desde padres, madres, desde lo que los medios y las marcas dicen, es un camino. Pero también como marca, pienso, hoy debe ser hasta más redituable diferenciarse por ese lado, ¿no? Ir por conceptos distintos, buscando salir de ese estereotipo de perfección, ¿no? Sinceramente, siempre que una marca tiene un propósito claro, y propósito es qué diferencia hago en la vida de las personas, que puede ser en esta dimensión o en otras dimensiones, las personas la valoran porque sienten que la marca me está devolviendo, o sea, yo te elijo, yo te considero, pero la marca me está devolviendo algo que vale la pena. Uh-huh. Tengo algunos mensajes de oyentes que estoy leyendo. A ver, Araceli plantea, dice, no entiendo por qué se abarca solo en el estudio a las mujeres. Los varones tienen esta problemática. ¿El tema de belleza es solo de mujeres? Dice, ¿es un tema de nicho comercial? Pregunta. Bueno, la verdad es que no. De hecho, DAB tiene DAB Men, y DAB Men también ha trabajado en He4She, ha trabajado en la nueva masculinidad. Este estudio se hizo en niñas y adolescentes 10 a 17 años porque también teníamos otros estudios globales con los cuales queríamos comparar, y empezamos con este grupo. Pero coincido totalmente de que es un tema que trasciende. De hecho, los talleres de autoestima que hacemos en los colegios son niñas y varones juntos. Entendiendo que la problemática es de ambos. Exacto. ¿No? Sí, si bien reacciona cada uno distinto, como dijimos, es una problemática común. Y después, otro oyente, que en este caso es Juan, dice, ¿no habrá que enseñar a afrontar la adversidad en lugar de intentar tener a nuestros hijos entre algodones? Absolutamente. Dice, algún día, aunque sea cada vez más tarde, saldrán al mundo real, dice. Y bueno, y capaz que, a ver, siendo un poco más, bajando más el concepto de lo que dice Juan, es decirle, sí, a ver, no sos perfecta, capaz que no sos tan linda Angelina como... Jolie, pero, claro. pero Absolutamente, yo creo que esa es una de las grandes carencias que tienen los padres hoy. Lo vimos hoy en días pasados con el otro episodio, el episodio de Momo, y el terror que tienen los padres a que los niños tengan miedo. Entonces los padres tienen terror a que los niños tengan miedo, los padres tienen terror a que se frustren, los padres tienen terror a que, digamos, sus hijos no sean felices. Entonces me parece que nos está faltando, me parece súper preciso lo que está diciendo, porque me parece que a los padres de esta generación les está faltando entender, digamos, que parte, digamos, de un buen desarrollo supone atravesar frustraciones y manejarlas, atravesar miedos y poder discernir cuál es la mejor opción, ¿no? Atravesar situaciones complicadas, porque lo que está pasando, si no, y ya está pasando hoy, cuando se hacen evaluaciones laborales de la generación millennial, lo que se observa es que son mucho menos resilientes, porque como no son CEO de la empresa a los 6 meses que entraron, ya están frustrados, ¿no? Entonces, sí, la respuesta a Juan, sí, Juan, tenés razón, si tenés hijos, Juan, frustralos, que les va a hacer bien. Teresa Cometo, gerente de marketing para cuidado personal y del hogar de Unilever, marca madre de DAB, y Roberto Balaguer, psicólogo especializado en tecnologías de la información. Gracias a los dos, un gusto tenerlos por acá. Muchas gracias, un placer haber estado con ustedes hoy.